Aburrido 295, un aburrido que se graba en Caracas, Venezuela, a las 10 de la mañana exactamente, un 7 de octubre. Debía haberse grabado la semana pasada, pero yo amanecí, llegué con mucha ronquera de la gira por Lecherías. Gracias a la gente de Lecherías, estuvo muy bien la función allá en Box Park, también en Central. Y estuve este fin de semana, el viernes estuve presentándome en San Cristóbal, también una muy buena función. Les decía que quedé mal de la garganta, quedé saturado porque el local Box Park tiene ventiladores, un problema de aire acondicionado, porque básicamente es un gran galpón hecho con containers, que es una moda que hay ahorita. Vamos a dar containers, los ponemos alrededor de un sitio y está muy bien, funciona muy bien. Tiene 3 niveles, o sea, está muy bien, pero el tema del clima en Lechería fue un poco como el de Barquisimeto, solo que en Barquisimeto yo estaba al aire libre, en este caso había un techo, y colocan ventiladores industriales. Los ventiladores industriales generan un ruido que yo... y yo en mi cabeza sentía que eso era gente hablando. Y entonces gritaba más y me hice un daño en la garganta estúpido para una persona que supuestamente da clases de oratoria, de cómo hablar. Así que eso... pues es mi explicación de por qué el lunes pasado no pude estar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo la llevan? ¿Cómo hacen para leer las noticias y no volverse loco? ¿Cómo hacen para seguirme preguntando si voy a hablar de Puff Diddy, Puff Daddy, Diddy, etcétera? Quizás hable aquí, pero ya lo hablaré en el escenario. Ya lo hablé en el escenario de Pispa y coloqué un reel esta semana. Para los que quieren todo el contenido, pues mira, ya eso es otro lugar. Yo sé que me extrañaron la semana pasada, como dice Cristina P. aquí, y ustedes dirán, ¿cuál Cristina P? Yo estoy viéndolo en YouTube y yo no veo ninguna Cristina P, porque esto también se transmite por Twitch completo, como si usted asistiera a la grabación de un programa, y por supuesto ellos ven el desastre que yo hago entre pausa y pausa de la grabación, porque esto luego se edita y se coloca como usted lo está escuchando en Spotify o en cualquiera de las aplicaciones lo podría estar escuchando. Además, el link exclusivo que le da Patreon, que le permite a usted tener el episodio completo, dependiendo del tier en el que está, del nivel en el que está, de la casta a la que pertenece, para hablar en términos indios, y no me refiero a América, sino a la India. Y esta semana, por cierto, vamos a estar en Pispa este jueves con Valentina Roger y Miguel Rodríguez. En mi página web pueden comprar dándole al link, y aquí esto obviamente abre una ventana donde usted puede escoger su silla, escoger en qué parte de la sala se va a sentar. No hagan eso. Mira, ves, aquí ya hay gente comprando en cerca de la tarima, pero no pegados. Los de pegados les da como cosita. Entonces esto se acaba de abrir, ya hay 2 personas que compraron. Les recomendamos a todos que compren en lo que puedan. Y el anuncio interesante es que junto a Emilio Lovera voy a dar un taller de comedia. Lo vamos a dar Emilio y yo. Esto va a ser solo para 20 personas y la información está en mi página web. Usted le da a clic al afiche y eso se le abre WhatsApp y usted pregunta todo lo que tiene que preguntar, que son 2 cosas: precio y fechas. Porque en términos de... ¿Qué vas a preguntar, Quique? Mira, el señor Emilio Lovera sabe de comedia, el señor Briceño sabe dar clases. Eso no es lo que va a ocurrir allí. Pero bueno, en todo caso, gracias por estar aquí, gracias por volver los que están en Twitch. Y la idea de el aburrido es que yo simple y llanamente les recomiendo algunos artículos. Usted está esperando comedia, este no es el lugar. Hay una lista que se llama Que se vayan todos, hay una lista en este canal de YouTube, si usted está viéndome por YouTube, que se llama Stand Up. Ahí es donde usted consigue la comedia. Aquí simple y llanamente dreno una cantidad de cosas que leo, que para qué las leo no lo sé. Así que vamos con la primera. No, la primera no. Vamos a hacer, como hemos estado haciendo últimamente, vamos a hacer el menú. Una nueva ley en California quiere pedirle a los que te venden libros, videojuegos, películas, etcétera, online, que te digan que eso realmente no es tuyo. Y después de todas las acusaciones de plagio que le han hecho a Javier Milei, ahora también se plagió un episodio de The West Wing. ¿Puede un país completo caer en aquello de tener 40 años y seguir echándole la culpa a tus papás de todos tus males? Claro que sí, viva México. Y Starlink le está planteando a Brasil la siguiente pregunta: ¿de qué sirve una Corte Suprema en el espacio exterior? Corre a borrar todo lo que tienes en redes, porque unos estudiantes de MIT acaban de ganar los lentes de Meta y básicamente destruyeron el mundo.
Y noticias para sonreír. En esta ocasión incluimos qué pasó con los muchachos que le echaron la sopa de tomate al cuadro de Van Gogh. Esta semana también aprendimos para qué sirve un sindicato, es que se nos había olvidado. Y en medio de la temporada de huracanes, ¿quiénes fueron aquellos en el Congreso que sentían que FEMA no necesitaba tanto presupuesto? Porque no son solamente casas y vidas lo que se está perdiendo. Al parecer, también la industria automotriz del mundo entero depende de lo que ocurrió en Carolina del Norte. Y en Austria, una nueva victoria para la derecha europea. Eso va creciendo y creciendo. Chico, y nadie que les tiende la mano. Tenemos que entrar en el tema de Israel. The Economist, por su lado, nos dice que todo ha sido un malentendido. El New York Times nos dice que esto es en realidad un conflicto global. Y Yuval Harari nos dice que se trata de un tema de borrachera. Mientras tanto, en Alemania, no contentos con la nueva derecha populista, ahora hay una nueva izquierda populista. Realmente hacía falta. Y créanlo o no, HP, los padres de grandes momentos frente a tu impresora, por fin produjeron algo bueno. Lo que acaba de pasar en la Unión Europea nos muestra cuán divididos están en cuanto a cómo van a afrontar el rollo chino. Si pediste algo por Uber Eats hace 3 años y luego estás en un Uber y chocas, no vas a poder demandar. Y no me lo van a creer, pero creo que este año fue más importante el debate vicepresidencial que el debate presidencial. A pesar de que no sé decir vicepresidencial. El problema en Estados Unidos no es estar indeciso entre Kamala o Trump. Es estar indeciso si realmente importa. Por cierto, vamos a mirar las cifras económicas de Biden y de Trump a la luz del déficit, a ver qué sale. Y mientras en ciertas partes del mundo estamos usando la ciencia para crear un dron que destruya al enemigo por sí solo, en otros lados han curado la diabetes tipo 1. Antes no teníamos suficiente electricidad. Ahora tenemos tantos paneles solares que estamos haciendo colapsar sobrecargada la red de un país. Y nunca pensé que un reporte de la FTC en Estados Unidos me fuera a generar tanta ternura. ¿Crees que TikTok solamente está escarbando el tiempo de tu vida? No, también está escarbando la data del mundo entero a 10 veces la velocidad que OpenAI y los demás. Iba a decirles que es una buena noticia que hay una parte del mundo donde hay más zonas verdes, pero esta es una parte del mundo donde no queremos tener más zonas verdes. La República Dominicana se suma al coro mundial de ¿hasta cuándo los inmigrantes? Sam Altman está a 10 minutos de subir a una montaña vestido con una toga y decir bienaventurados los que abren mi software porque ellos salvarán el mundo. Y en el extra vamos a hablar del amor incondicional y de qué relación tiene con la inteligencia artificial. Esto es... Aburrido. Muy bien, vamos con el aburrido. Habrán visto por el menú que esto va a ser eterno, porque estoy obviamente compensando el hecho de que les fallé la semana pasada. Y una nueva ley en California, inspirada por Ubisoft y Sony, va a exigirle a los vendedores, esto me lo manda Euro Rincón Garrido, a los vendedores de este tipo de contenido, que deben advertirle a los consumidores que los juegos digitales que compran pueden ser retirados en cualquier momento. Esto me lleva a una anécdota de hace muchos años con un profesor de la universidad que siempre me defendía a Apple frente a no Apple, porque no es que yo soy un súper defensor de Microsoft. Tuve una época en la que me quedé en la casa de un profesor de informática de la Universidad Simón Bolívar, el padre de quien fuera en aquel momento mi novia, me dejó la casa para cuidarla y me permitió utilizar el Linux. Me dijo, bueno, está la computadora, pero tiene Linux. Me dijo en perfecto acento irlandés. Y jurungué Linux y me gustó. Me gusta aquello que yo puedo jurungar, darle vueltas, el tweaking del asunto. El tweaking del asunto. Pero teníamos esta disputa todo el tiempo sobre Apple versus otros sistemas. Y un día me dice, chico, me acabo de dar cuenta que toda esta música que yo tengo aquí en Apple Music, en iTunes en aquel momento, no es mía. Es decir, yo tengo 4 personas a las que les puedo dar, o 3, no entiendo muy bien cómo funcionaba iTunes, a las que le puedo dar la clave de toda la música para que puedan escucharla, pero mis nietos no van a poder heredar mi música, la música que yo tengo aquí. Y yo... que me encargaba, y todavía de vez en cuando lo hago, de descargar MP3 para tenerlos en un disco duro, externo además a la computadora, me reí porque dije, ¿te estás dando cuenta en este momento? Bueno, yo ni me imaginaba el nivel de que esto era verdad. Ya les había comentado que hay libros
que de repente desaparecen de tu Kindle. Y desaparecen porque Amazon no los compra, sino compra una licencia para distribuirlos y un día decide, o el otro lado decide, yo no quiero que lo distribuyas más. Y resulta que eso tiene en muchos casos efecto retroactivo. Entonces te desaparece del Kindle un libro que tú has subrayado, que tú tienes allí porque a ti te encanta decir, como a mí, aquí está mi librería, aquí está mi biblioteca, la tengo aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, resulta que no es solamente un tema de los juegos. Esto es una ley en California que va a entrar en efecto en el año 2025 y que va a ser ilegal que los vendedores utilicen términos como comprar o compra, buy or purchase, son los términos que no se pueden utilizar en relación a los bienes digitales, películas, libros y por supuesto videojuegos. A menos que den una advertencia clara y conspicua a los consumidores que esos bienes pueden ser retirados en cualquier momento. Es la ley AB 2426. Jackie Irwin, que es el patrocinante de esta ley, le dijo a GameFile que ella al principio fue estimulada a tomar acción por el hecho de que Sony había planificado remover el contenido de Discovery de la PlayStation, de su tienda de PlayStation, porque la licencia expiraba. Y entonces ya estos shows de Discovery no estarían disponibles para la compra, pero aquellos que ya habían sido comprados perderían acceso. Y Sony, aunque revirtió esta decisión, el daño estaba hecho. Irwin se dio cuenta de que ya estamos engañando a los consumidores. Hay que decirles abiertamente. Me encanta que todavía queremos ser honestos con los consumidores. Y si les hablamos del azúcar, también vamos a decirles la verdad. Entonces, vuelvo aquí, perdón. 2 meses más tarde, Ubisoft la convenció que era la movida correcta cuando empezó a remover licencias para The Crew, que es un juego de carreras. Las ventas de The Crew ya habían sido detenidas en el año 2023, pero el juego, incluyendo la parte de single player, es decir, jugando tú en tu casa, dependía de servidores remotos. Y esos desaparecieron en abril. Eso hizo que el juego fuera injugable para aquellos que ya lo tenían. Entonces, Ubisoft quería que nadie borrara la opción de hazlo tú mismo y arrancara el juego otra vez. Esto subrayó que hay un problema grave. Entonces, debe ser abierta y clara, clear and conspicuous warning. El producto digital en cuestión es gratis, entonces hay que decir, bueno, esto no es una venta y debe permitir la capacidad offline de que tú descargues el contenido y lo tengas en tu dispositivo. Es la única manera en que tú vas a poder decir que esto es gratis, que esto es una compra. ¿Ok? Que debe estar claramente planteado, debe decir, si el producto es gratis, lo debe decir abiertamente, y sobre todo debe haber, y esto yo lo aplaudo, o sea, esto lo debería seguir el fucking mundo entero. Tú debes tener la capacidad de descargar aquello que tú necesites para que el producto funcione offline. Y yo sé que aquí debe haber una cantidad de programadores que escuchan este programa diciéndome, Briseño, eso no es posible. Bueno, pero yo debo tener la opción de descargarlo. Hay en Europa, como ya nos dice aquí en el chat de Twitch, Jaimes, una iniciativa que se llama Stop Killing Games, que va de la mano. Esto es lo más importante para los gamers, la capacidad que tú tengas de descargar el contenido offline para que lo puedas utilizar. Si hay un modo offline adecuado, podemos seguir jugando, inclusive cuando los servidores remotos son sacados de línea, lo cual es mucho mejor que simplemente decirte, oye, por cierto, te advertimos que esto se puede acabar en cualquier momento, porque además nosotros vamos aceptando todas esas advertencias, como que bueno, esto va a ser ahora sí. Me encanta que en el mundo de la libertad, de la iniciativa y tal, en realidad nosotros como consumidores somos todo el tiempo, esto va a ser así.
Esto va a ser así. Yo voy a escuchar lo que me dé Spotify y si me dicen que nada de esta música es mía, chévere, que la única manera es pagarles este alquiler mensual, bueno, tú accedes. Pero me parece que deberíamos estar histéricos todos. Por ejemplo, tú me borras a mí la mitad de lo que yo tengo en mi Kindle porque dices que ya no estás pagando la licencia y me haces un daño intelectual que a la vez es un daño a mi trabajo. Tú me quitas dinero porque me estás quitando tiempo que he invertido en subrayar, leer, tener eso a la mano. Entonces, esta es una iniciativa que ciertamente abre un universo importante. GovCom dice que ha visto algunas de estas discusiones con respecto a un tuit que había hecho en el que decía, si solamente hubiera una tienda que te deja ser dueño de tu juego. Y cuando la gente generó controversia, dijo abiertamente, cuando dijimos ser dueño de tus juegos, es que no importa lo que pase, ya sea un tema de licencia, de la tienda que cierra o un apocalipsis zombie que te corte internet, todavía puedas jugar. Pero esto no tiene que ver nada más con videojuegos. Esto tiene que ver con las películas que tienes disponibles, que has comprado. Yo no estoy aquí metiendo Netflix y el streaming. Estoy hablando, si yo compré algo en Amazon Prime, en Prime Video, yo la compré para verla cuando yo quiera. En el fondo, si se acaba la licencia y no se renueva, yo pierdo eso que yo compré. Es una demencia. Pero bueno, arranquemos así. Aquí ya en el chat me dicen algo importante y algunas personas lo justifican diciendo que esto es así ahora y hay que adaptarse. Yo puedo entender el esto es así ahora y hay que adaptarse. Si tú vas a pasar de la máquina de escribir a la computadora en términos de cómo me vas a mandar el archivo, coño, pues mándamelo por correo. No necesitas mandarme un sobre. Bueno, pero es que yo solamente hacer el sobre. Pues búscate a alguien que aprenda a mandármelo, porque es un tema de practicidad entre partes. Pero aquí la practicidad solamente es para la parte que vende, que paga una licencia en vez de pagar un contenido. Y, por otro lado, aquí dice, si el libro digital que compraste no lo puedes pasar a las computadoras que quieras, imprimirlo, disponer de ese archivo como quieras, entonces no es tuyo. Sí, pero hay maneras, y ahí es donde yo agradezco que exista la cantidad de atajos que te permite Internet, de descargar un archivo de tu Kindle e imprimirlo, si las hay. Estoy diciendo que yo lo he hecho. Estoy diciendo que yo lo he hecho. Ay, Briseña, me encanta cómo de alguna manera estás desafiando el sistema. Cállate, ya llegaste. Vamos con la siguiente noticia. El caso de X en Brasil ha sido una controversia interesante donde Elon Musk considera que está por encima de la ley. La ley considera también que está por encima de ciertos derechos. Todo el mundo considera que está por encima de todo, pero por encima de todo esto hay satélites. Hay satélites Starlink que tienen cientos de miles de usuarios en Brasil y que sienten que de repente están amenazados también por esta disputa con Elon Musk. Sin embargo, aquí es donde surge el superpoder de Elon Musk, que es peligroso. Y es el hecho de que eso está no en el espacio exterior, es lo que se llama de bajo espacio o alta altura, no me acuerdo cuál es el nombre que se le da a eso, una órbita. Pero en todo caso, ¿qué vas a hacer como juez? Prohibirle a la gente usar Starlink, que además es el proveedor de internet en la selva para comunidades del cual se habló durante 2 o 3 meses el año pasado. Suerte con eso. Vamos a leer el artículo que nos da Al Jazeera. X trata de pagar la multa a medida que resume su servicio en Brasil. O sea, mientras X está tratando de pagar la multa, y oigan esto, esta parte de la noticia no me la van a creer, ya voy a tocar los Starlink. X ha estado tratando de pagar las multas que le debe al gobierno brasileño para poder resumir, para poder reanudar su servicio en el país. Recuerden que sacaron a su personal y la gente estaba utilizando Twitter o X utilizando un VPN, pero el juez Joao Moraes pues había hablado de que esta red estaba prohibida en el país. Ahora, el viernes reportó Reuters que la Corte Suprema no ha levantado la suspensión a X porque se depositaron en la cuenta corriente equivocada. Yo no sé quién es el error. Yo no sé si es que cambiaron la cuenta, cosa que ocurre normalmente en todos nuestros servicios públicos latinoamericanos. No sé si es que Elon Musk está en este momento decapitando a alguien que depositó las multas en la cuenta equivocada,
Pero Alexandre de Moraes dijo que es Alexandre, el depósito de 5.24 millones de dólares no fue hecho correctamente en la cuenta vinculada a ese procedimiento. Y este es ya el último, o sea, esta gente no se va a lograr poner de acuerdo nunca. Cuando finalmente pagan la multa, cuando X finalmente paga la multa eh, en Brasil, la paga a la cuenta equivocada. Esto es una belleza. Y bueno, X está por supuesto diciendo, mira, pero desbloquéame, ya yo pagué. No, no se puede. No se puede. Ahora, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué es importante este tema? Porque Musk ahora está usando Starlink para burlar el bloqueo de Brasil. O sea, mientras estoy pagando la multa, la tecnología satelital de Musk le permite que la gente se siga conectando a X sin ninguna restricción. Y el hecho de que exista esta red, y ya yo le he dicho, el hecho de que una persona controle una, si no la más grande red de satélites de baja órbita, chico, me llegó, es baja órbita, en el mundo de Internet, es una pregunta que nos tenemos que hacer. Una persona debe controlar esto. Ah, pero la otra respuesta que me darían es, lo debe controlar un Estado. Bueno, pero si el Estado está bien llevado, no habría manera de que... No, sí, seguro, el Estado bien llevado. El caso es que nos escribe el 2 de septiembre, ¿okay? Ya hace un mes, Javier Lacorte, algo que no me parece del todo descabellado traer a colación. Y es que en medio de esta negociación, el servicio de Internet satelital de Musk tiene 250.000 clientes en Brasil. Y como acababa de ocurrir el bloqueo a X, por su lado Starlink dijo, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a bloquear. Pero ustedes ofrecen servicio de Internet aquí desde el espacio, nene. Desde el espacio. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a bloquear la señal señal de Starlink? ¿Con qué satélite lo vas a bloquear? ¿Con qué política lo vas a bloquear? ¿Le vas a quitar a los indígenas su dish, su satélite de Starlink con el cual están comerciando, conversándose y descubriendo la mágica civilización de TikTok? Eso es lo que vas a hacer. Entonces, se plantea por un lado que Starlink podría perder su licencia en Brasil, pero es difícil hacer un bloqueo efectivo porque con cableado tradicional sería mucho más sencillo. Y ya tiene en la Amazonía un impacto importante. Como él controla tanto X como Starlink, tiene un alto control en la disputa. Y sin embargo, les recuerdo, volvamos a donde estábamos, Musk está tratando de pagar la multa en Brasil. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una cantidad importante de usuarios en Brasil que está perdiendo. Y aquí es donde se está definiendo cómo va a ser este trabajo entre los gobiernos y las redes y los milmillonarios o los tycoons de cada uno de estos servicios que nosotros utilizamos. ¿Cómo se da? Fíjense lo que hizo Zuckerberg en medio de la disputa electoral, viendo que de repente puede ganar Trump, salir a decir, bueno, la verdad es que yo no debía haber decidido todo eso que me dijo Biden. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Sí, bueno, a mí Biden me pidió que yo hiciera una cantidad de cosas que yo la verdad es que no estoy de acuerdo en haberlas hecho ahorita. Y esto tiene que ver con confianza. Y ya vamos a hablar del tema de la confianza. Van a estar lamentablemente afectados por el hecho de que me acabo de escuchar completo a Yuval Harari con Trevor Noah. Probablemente el podcast de Trevor Noah en este momento es uno de los mejores que hay porque está muy bien armado y además cuando tiene a Josh Johnson para hablar de cultura pop es increíble. Josh Johnson probablemente uno de mis comediantes favoritos en este momento. Pero Trevor Noah toca de nuevo el tema de la confianza. Y lo vamos a tocar cuando hablemos de elecciones en Estados Unidos, pero lo estamos tocando aquí en el tema de en quién confío yo para regular lo que yo consumo. ¿En el dueño de X o en un juez que supuestamente responde a un orden constitucional que a su vez responde a un grupo de principios en los cuales supuestamente estamos todos de acuerdo? Saquen ustedes esta cuenta. Pero bueno, luego de ese repaso de cómo va la disputa entre Elon Musk y Brasil, o en realidad la disputa global entre los que son dueños de imperios que en el caso de Elon Musk inclusive están por encima de los estados físicamente,
vamos a las Naciones Unidas, donde Milei, quien ya ha sido acusado, y quiero que veamos estos antecedentes antes de ver este video. Milei ya ha sido acusado desde el 2022, inclusive desde antes, de plagio, ¿no? Se dice que en Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica copió fragmentos de un investigador del CONICET, y se descubrió también que Pandemonics contenía copias textuales a 6 autores diferentes, uno de los cuales llegó a hacerle una denuncia judicial a Milei, y se habla de distintos hurtos. Las primeras 105 páginas de la nueva obra del presidente, nos decía Noticias Perfil.com, ¿en qué fecha es esto? En mayo, 21 de mayo de 2024, son desgrabados discursos suyos, como el día que dio la apertura a las sesiones del Congreso, que se puede encontrar. Y una de las acusaciones era el día en la que le dieron el doctorado simbólico en la escuela de Alberto Venegas. Hay fragmentos insólitos, como el de la presentadora que pide por favor apaguen sus celulares y que luego nombra a algunos de los presentes. Pero en la página 665 de las más de 300 que tiene el libro, explica que en los modelos de ciclo real, y aquí, bueno, esto en realidad es sacado de Teorías Económicas sobre el Mercado de Trabajo 2, por el Fondo de Cultura Económica, y de los autores Julieta Albano, Ramiro López, Guido Pablo de Pérez, Julieta Salas y Fernando Toledo. Caso aquí es que no citó, no dio la cita. Pero ¿qué pasa cuando estás dando un discurso? ¿Qué pasa cuando en vez de acusarte de plagiar un texto cualquiera, te estás plagiando un discurso de un actor que hace de presidente cuando tú eres presidente? Bueno, vamos a ver qué dijo Milei en las Naciones Unidas y qué tan parecido es a lo que dice Bartlett, probablemente uno de los presidentes más populares de la historia, porque era un presidente de la ficción, en The West Wing. Creemos en la libertad de expresión para todos. We're for freedom of speech everywhere. Ok. Creemos en la libertad de culto para todos. We're for freedom to worship everywhere. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión. And because in our time you can build a bomb in your country and bring it to my country, what goes on in your country is very much my business. And so we are for freedom from tyranny everywhere. Ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos. Whether in the guise of political oppression, Toby, or economic slavery, Josh, or religious fanaticism, CJ. No, pero ya va, pero Milei no dijo Josh ni CJ. No, mira, aquí hay dos cosas. Uno, ¿qué tan loco de Perinola puede ser para pensar que The West Wing no tiene suficientes fanáticos como para que alguien detecte esto? Es decir, hay clips completos de The West Wing en YouTube para los fanáticos de The West Wing. Durante la pandemia, The West Wing hizo un episodio en un teatro. Rehizo un episodio, es decir, hizo un mismo episodio solo que con los actores más canosos, y la gente lo vio porque fue un especial de pandemia. ¿Qué esperabas? ¿Que la gente no viera esto? Ahora, a favor de Milei, te estás copiando de Aaron Sorkin. Muy bien. Estás copiando buenos textos. O sea, si el plagio es una forma de halago, no le hace falta más halago a Aaron Sorkin. Pero esto es una belleza. Veamos si sigue. That most fundamental idea cannot be met with merely our support. It has to be met with our strength. Diplomáticamente, económicamente y materialmente. Diplomatically, economically, materially. Ok. Creemos en la libertad de expresión. Sí, bueno, la libertad de expresión implica que, bueno, si yo lo pienso exactamente igual al otro, mi libertad de expresión es decir como lo dijo el otro, así sea un presidente ficticio. Esto tiene demasiadas capas. Vamos a tocarlas. Una de las primeras capas es... ¿Recuerdan cuando hablamos de Friends y hablamos de aquella teoría psicológica que decía que cuando tú ves muchas veces una serie todos los días, o cuando tú ves a una persona en televisión, ya sea un personaje, más veces de lo que ves a otras personas, para ti esa persona tiene tanta realidad como las otras personas y quizás más? Yo debo reconocer que para mí Bartlett tenía
Además que lo vi en una época en la que vivía solo, compré todos los discos, todos los DVDs, y lo veía en DVD en mi apartamento en San Antonio. Digamos, lo consumía sin ninguna distracción. Bartlett es probablemente en mi cabeza tan real como cualquier presidente. No lo voy a negar. El trabajo que hizo Martin Sheen allí y que hizo Aaron Sorkin es increíble. Bueno, que hicieron todos, porque las actuaciones de todos son espectaculares. Entonces, uno se pregunta, ¿qué veía Milei? Ojo, quizás aquí estoy saltando a conclusiones. Quizás este loco tiene un escritor de discursos que en este momento está recibiendo un latigazo. Pero como ya hemos visto que Milei no es amigo de reconocer citas en algunos casos, sobre todo en economía, y recordemos que además debe sentirse profundamente identificado con Bartlett, porque Bartlett en la serie es un profesor de economía, ganador de un premio Nobel, es una serie de televisión, que llega a la presidencia. Y en eso Milei se debe ver como que eso es lo que hace falta, un tipo que sepa de lo que está hablando. Lo interesante es que si hay algo a lo que se le pone acento en la serie, es que tienes gente que te escribe discursos. Que a pesar de que Bartlett es un increíble orador, en la serie constantemente hacen alusiones, constantemente digo una vez por episodio como mínimo, ni hablar de los episodios dedicados a el State of the Union, al famoso discurso que dan los presidentes al principio del año sobre el Estado de la Unión. Se hace referencia a Toby, es el principal escritor de discursos, luego viene otro personaje, se me fue el nombre, Josh le pregunta constantemente sobre cómo va el discurso. Los discursos te los escribe otro. Ahora, Milei se buscó que su discurso se lo escribiera Aaron Sorkin, sin decirle a Aaron Sorkin. Está bien, pues está economizando. No va a gastar la plata que tanto falta en su país, que le ha dicho que tanto falta en su país, es un escritor de discursos. Pero, y por otro lado, ¿cómo no copiar? Y no estoy justificándolo, pero ¿cómo no sentirte tentado a copiar a alguien que ha resumido también la propuesta occidental del liberalismo democrático? ¿Cómo? ¿Dónde lo vas a conseguir mejor resumido? Bueno, te toca hacer lo que hacían todos los estudiantes, Milei. Varíame el orden. ¿Cómo vas a hacerlo en el mismo orden? ¿Cómo vas a hacerlo en algunos casos verbatim? Es decir, las mismas palabras. Papi, de verdad, un esfuercito. Pero aquí viene la otra posibilidad. Que esto esté grabado en la cabeza de Milei. Porque si Milei como yo consumió de West Wing, esto sale. Esto se queda allí dando vueltas. Este es un argumento que utiliza muchísima gente en el plagio. Bueno, quizás lo tenía en el subconsciente. Pero esto, a todas luces, para mí, es del escritor de discurso, que decidió plagiarse nada más y nada menos que una serie que está disponible en todos lados, con un presidente que ya tiene antecedentes de plagio, o por lo menos la prensa dice que ya tiene antecedentes de plagio, y va a seguir buscando los plagios. Una belleza. Bueno, ya va. Aquí hay una teoría de conspiración en el chat del Twitch interesante, que se lo dio ChatGPT. Esto debe estar entre los contenidos que ha hurgado ChatGPT. Además que ChatGPT distingue cuando hurga en YouTube entre el discurso de Bartlett y el discurso de Jimmy Carter, que por cierto acaba de cumplir 100 años. Esto me parece interesante, que haya sido ChatGPT. Bueno, les dejo esta tarea. Hagan el experimento de pedirle a ChatGPT que les escriba un discurso presidencial, pero vamos a buscar uno sobre el que hablaba Bartlett. Es decir, sobre episodios de la Biblia en las cuales, ¿por qué la Biblia no debe entrar en el tema del Estado? Porque hay un episodio donde Bartlett hace esto de una manera magistral. A ver, capaz sale por ahí el discurso. Pero no nos quedemos pegados porque hoy tenemos mucho de qué hablar y por supuesto está la Sheinbaum asume en México. Asume con un gran reto, sobre todo en términos de economía y en términos de seguridad. Es deseable que haya una persona como Sheinbaum que tiene sus raíces en la academia y sobre todo en la ciencia
y en el tema de la contaminación, porque necesitamos líderes que manejen esto y me parece una suerte maravillosa que además sea una mujer en un país tan machista como México que aparezca, bueno, como América Latina, cada vez que aparece una mujer presidente se le da una imagen maravillosa a niñas alrededor de toda América Latina de allá se puede. Sin embargo, la Sheinbaum hereda algo de AMLO y de toda una generación que ya es aburrido, que es este tema de no va a venir el rey de España hasta que nos pida disculpas. Miren, para comenzar, busquen en la historia de México, en varias, comenzando por la primera presidencia, en varios actos, ya ha ido a España, ya han firmado convenios de reconciliación, ya han pedido disculpas en aquella época, pero por otro lado, este tema de las disculpas lo que hace es ratificar un cuento del cual yo he hablado aquí ya demasiadas veces, que es el cuento de la visión victimista de la historia. Y en el caso de América Latina y en el caso de México, es menos válida aún. Para comenzar, los aztecas, que son la última fase de una migración norteña del náhuatl, si no me equivoco, de los nahuas, tenían 100 años, 200 años máximo, que habían sometido al resto de los pueblos en un continente que tiene más de 1000 años de historia. Es decir, había otros pueblos, otra historia. Estos son unos recién llegados, los que son conquistados, entre comillas. Son conquistados además no por Cortés, que no era que no venía utilizando un traje de Transformer con el cual podía dominar a un imperio de cientos de miles de súbditos, como era el imperio azteca. Cortés, como ya lo sabe todo el mundo que esté dispuesto a leer un poquitico, reúne a los pueblos que han sido sometidos, a los cuales se les ha exigido sacrificios hasta de 20,000 corazones humanos en un día, en un año, en varios años seguidos, que tienen que ser entregados, que son sacrificados porque esta es la religión dominante. Otro argumento, por cierto, en contra de la religión y el Estado metiéndose el uno con el otro. Pero bueno, es decir, hablar de una conquista, como ocurrió en América del Norte, es absurdo. El oro, o el famoso Quinto Real, no se invirtió mucho del oro. En esa plaza, en esos edificios que sobreviven de la colonia y que muestran que hubo una inversión, entre otras cosas, en universidades. Y yo sé que estoy repitiendo lo que sale en el episodio sobre la leyenda negra que hicimos en Que se vayan todos, pero es que me llama poderosamente la atención esta obsesión con que me tienen que pedir disculpas. El gobierno de España responde diciendo que la exclusión de Su Majestad el Rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que consideran inaceptable la exclusión, y el gobierno de España decide no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel. Y luego, este impasse, nos recuerdan aquí en BBC, viene del 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador mandó una carta a Felipe VI diciendo que se disculpara por la conquista de México hace 500 años. Les dije, entre otras cosas, que hoy estaba afectado por el hecho de que acabo de escuchar completo a Yuval Harari en el podcast de Trevor Noah, y ya Yuval Harari había dicho algo, o había escrito algo que yo les había citado, y volvemos a traerlo a colación aquí, que es: el pasado es pasado. Incluso en el caso de que hace 500 años, porque háblame tú de malpegadismo, lo que haya venido ha sido una conquista absolutamente, voy a matar a toda esta gente y me voy a llevar todo su oro, que no fue lo que ocurrió. Pedirle a todas estas generaciones, cuando te llamas Andrés Manuel López Obrador, que dime dónde está el náhuatl en esa vaina. Cuando te llamas Claudia Sheinbaum, que habla de inmigración, arrechamente tu nombre. Es absolutamente ridículo.
Y cada vez que usted utilice estos argumentos de blanco y negro, de que lo que ocurrió fue absolutamente, de que aquí había una pureza absoluta y fue contaminada por un extranjero, usted está cayendo en una trampa brutal. Usted está teniendo nostalgia de algo que no ocurrió. ¿Quiere decir eso que lo que había aquí era horrible y España lo vino a arreglar? Tampoco. Pero acostúmbrense a vivir en un mundo de grises, sobre todo cuando se trata de la historia. Bueno, el comunicado que dio AMLO decía en una carta que se filtró: hubo matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz y con el descontento de los pueblos indígenas que habían sido sometidos por los aztecas y que encontraron en un extranjero con el cual necesitaban un traductor para hablar de un mundo que ellos ni se imaginaban, alguien en quien sentían que podían confiar más que en el imperio que en ese momento los estaba sometiendo. O sea, nadie se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué están dispuestos todos estos grupos a seguir a Cortés y confiar más en él que seguir confiando en el imperio bajo el cual están viviendo? Pedro Sánchez dijo entonces lo siguiente: la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Diré que estoy de acuerdo con Pedro Sánchez. Como siempre he dicho, no se puede ver al pasado con los ojos del presente. Nuestros pueblos hermanos, continúa Sánchez, han sabido siempre leer nuestro pasado, compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres, con una herencia común y una proyección extraordinaria. Y cabe decir que la gramática náhuatl, por la cual ese idioma no está absolutamente muerto, fue escrita por españoles que, si vinieron a conquistar, dime tú qué estaban haciendo, creando una gramática náhuatl antes inclusive de que existiera una gramática inglesa. Pero bueno, ese es el discurso con el cual estamos perennemente peleando aquí en Aburrido, y por eso somos aburridos, porque no voy a poder decirles el malo maloso, el bueno buenoso. Grises, fastidioso. Si quieren blancos y negros, en la comedia estoy más blancos y negros. Y ahora quisiera hablarles de los nuevos lentes de Meta. Bueno, no, de los lentes de Meta que fueron hackeados o fueron reconfigurados por un grupo de muchachos en MIT. Y son estos lentes que además es difícil notar si te están viendo o no. Y lograron meter en la pantallita un programa que apenas ve una persona, lo busca en redes y te lo ubica. ¿Saben? Eso que hacemos nosotros en nuestro baño o en nuestro cuarto de noche: ¿quién será esta persona que vi hoy? Mira, pero esta persona tiene plata, o esta persona tiene este trabajo, o esta persona estuvo de viaje, pero no está tan pelando. Todo eso con solo mirar a una persona. Lo hace más grave el hecho de que ahora lo podamos ver inmediatamente. Eso lo vamos a tener que conversar con la gente del Patreon, con quienes también vamos a conversar sobre Israel, con quien también vamos a conversar sobre Europa, la nueva derecha, sobre la ecología, sobre la cura de la diabetes, sobre todo lo que nos dé la gana, la inteligencia artificial y el amor incondicional. Pero para eso tienes que estar en el Patreon, y con solo $5 mensuales obtienes 4 aburridos, más 4 que se vayan todos, que se graban, más 4 episodios perdidos que solamente vas a conseguir aquí de hace 10 años, de que se vayan todos, con Iván Aristigueta, con quienes estuvieron invitados en aquel momento, ya sea Daniel Pistola o ya sea Lavero, todos aquellos que pasaron por allí. Lo vas a obtener y la invitación para estar en vivo cuando se graba, que se vayan todos. Todo eso, estoy hablando del de 5, con 10 tienes todo eso en video. Con 2 no tienes el aburrido, pero tienes un montón de cosas más. En todo caso, ya yo no sé qué hacer. Les recuerdo que voy a estar entonces este jueves, en Pispa, y que tenemos el curso de comedia con Emilio Lovera y mi persona, y mi soy yo, mí mismo, mi yo con mí mismo. Y a la vez vamos a tener el show este jueves en Pispa. De hecho, creo que esta noche voy a estar cerrando de invitado sorpresa un show de Lavero. Pero bueno, jueves 10, ya pueden comprar sus entradas o ya pueden entrar en mi página web
para ver el Patreon. De hecho, si entran aquí donde dice podcast, pues van a tener acceso a ver cómo lo pueden escuchar inclusive desde su navegador, cómo se puede suscribir con todas estas posibilidades y van a poder ver videos que están aquí disponibles. Bueno, nada, vamos con la gente del Patreon.